Bienvenidos al canal Cristocéntricos de la Cruz. Espero sea de gran bendición para tu vida. Bueno, mis hermanos, el hermano Raúl Romero hoy va a compartir la palabra del Señor, para los que no me conocen. Y les voy a invitar a abrir su Biblia en el libro de Mateo 26. El título de este sermón es Usados por Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿A cuántos les gusta que Dios los tome y los use para su gloria? Ese es el título del sermón del día de hoy. Y le voy a invitar que juntos lo podamos leer. Mateo 26. Cuando lo haya encontrado, me dice amén. Y lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Seamos bendecidos por la lectura de la palabra del Señor. El tema principal de la predicación del día de hoy es poder entender y analizar cómo es la forma de realizar el propósito de Dios en nuestra vida. Por definición de propósito entendemos que es un objetivo que se pretende alcanzar. ¿Cuántos propósitos hay en esta noche? ¿Cierto? Cada uno de nosotros, cuando Dios nos llama, carga un propósito con nosotros. Es más, el apóstol Pablo dice que desde antes, que fuimos predestinados y elegidos. La palabra del Señor nos dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios planificó su vida y mi vida con un propósito. Como diría nuestro máximo referente, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y esto habla y nos da a entender que dentro del propósito de ser usados por Dios hay un objetivo, hay una causa, hay una finalidad que Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Y me marca mucho porque en este pasaje principalmente, porque no sé si a lo mejor alguna vez lo hemos pensado, pero hubieron varias cenas, ¿cierto? Para quienes hemos podido degustar de los evangelios, hubieron varios momentos en que Jesús compartió el pan. Hay algunos que ni siquiera se registran en la palabra del Señor. En otros multiplicó el pan. ¿Se acuerdan de aquel pasaje que cuando Jesús tuvo compasión de la multitud porque tenían hambre? Y junto con darles palabra de Dios, con predicar, también los alimentó. Entonces muchas veces Jesús compartió el pan. De hecho, compartió el pan con quien para la sociedad no podía. Entró a la casa de un cobrador de impuestos. Entonces vemos que Jesús compartió el pan durante muchas ocasiones. Y pareciera ser que esto ya se hacía repetitivo. Y quiero pensar, como lo dice la palabra del Señor, que esto tampoco fue al azar. Y si meditamos la vida cristiana, ¿cuántos de ustedes, y a mí también me ha pasado, la vida tiene un sabor de como que vivimos esta etapa antes? Es como que pasamos por altos, bajos, Dios nos bendice, etcétera, etcétera, y después pareciera que llegamos a un punto en que esto vuelve al inicio. Y ¿sabe qué? Maravillosamente, la luz de la palabra del Señor nos da a entender hoy que cuando Dios nos usa y cómo desarrolla su propósito en nosotros, es de una forma cíclica. ¿Qué quiere decir esto? Que es un ciclo constante. Dice, es un estado que pasa de un acontecimiento a otro y que sucede en un cierto orden, pero que después de llegar a su punto cúlmine, o sea, de cumplir el objetivo,
vuelve a comenzar. ¿Se acuerdan los que estudiamos ciencias naturales, verdad? Bueno, en mi tiempo se llamaba ciencias naturales. Tampoco muy nuevo no soy. Pero nos enseñaron el ciclo del agua. ¿Se acuerdan de eso? Sólido, líquido, gaseoso. ¿Cierto? El agua está, por ejemplo, en el hielo, en la nieve, se hace agua, se evapora, va a las nubes y vuelve. ¿Y se acuerdan que nos hacían como un circulito del ciclo del agua? De la misma manera, es la forma en que Dios, a usted y a mí, trabaja para cumplir su propósito, para usarnos. Yo le puedo preguntar quizás a nuestro pastor, algún líder, ¿cuántas veces se ha visto aconsejando? ¿Cuántas veces se ha visto orando por alguien? ¿Cuántas veces se ha visto entregando una palabra por alguien? Y no es que este ciclo termina con esa palabra, porque después vuelve a empezar hasta que volvemos a entregar otra palabra. Y cumple de esta manera, en forma cíclica, el propósito de Dios en nuestra vida. Y usted me dirá, bueno, ¿y eso no está? Sí, está en la palabra del Señor. Y en el versículo que acabamos de leer, dice, y vamos a ver los estados a través de esta forma. Dice que mientras comía, tomó Jesús el pan. Y este es el primer paso, la primera etapa, cuando Jesús nos toma. Y qué maravilloso es cuando Dios tiene misericordia de nuestra vida y nos toma con su mano de amor y misericordia. Y esa es la primera etapa, ese es el primer paso para desarrollar el propósito de Dios, para que Dios nos use. Y es que Él nos toma. La palabra del Señor nos dice, literalmente, que de lo vil y despreciado del mundo, Dios nos tomó. ¿Verdad? Para avergonzar a los sabios, obviamente nos tomó y nos llamó desde los confines de la tierra. ¿Cuántos hemos esbozado la frase, estando muerto en delito y en pecado, Dios me tomó y me llamó, ¿verdad? Entonces, la primera etapa, tal cual como cuando Jesús toma este pan, es igual con nosotros. Él extiende su mano y nos toma. Y una característica muy importante es que para ser tomados por Dios debemos de estar en su mesa, debemos de estar en su casa. Y qué importante para alguien que anhela que Dios desarrolle un propósito en su vida, estar en la casa del Señor. ¿El pan dónde estaba? En la mesa del Señor, en la mesa de los discípulos. Y a veces nosotros pretendemos creer que no estando en su mesa, en su casa, Dios nos va a tomar. Y esto es tremendamente importante, porque acuérdense que nos dice la palabra del Señor que hay utensilios de barro, ¿cierto?, de oro, pero todos tienen una función. Pero hay una clasificación, y en esto me quiero detener simplemente en el primer punto, que algunos son para honra y otros para deshonra. Qué importante es estar en la casa del Señor, en la mesa del Señor, siendo tomados para honra del Señor. ¿Y saben cuál es la característica de pasar de honra a deshonra? Es que el pan no puso obstáculos. El pan no forcejeó con el Señor. El pan no puso entre límites y diretes con el Señor. El pan se dejó tomar por el Maestro. Entonces, cuando nosotros pensemos en que Dios va a trabajar en nuestra vida, el primer paso es que estemos en su mesa y que Él nos tome. Amén. Lo segundo que dice el texto después de la coma es, y bendijo. Y esto es muy importante, porque después que Dios nos toma, estando en su mano, Él nos bendice. Y qué maravilloso es ser bendecido por la mano del Señor. Y sabe que uno, analizando
varias traducciones de la Biblia, no dice explícitamente el texto original que bendijo el pan. Dice y bendijo. Y eso es aún más tremendo, porque cuando Dios te toma y te bendice, bendice tu vida y todo lo que está a tu alrededor. Cuando Jesús tomó el pan, bendijo el pan, bendijo el vino, bendijo la mesa, bendijo a sus apóstoles. Y eso nos da a entender que esta es una de las etapas más maravillosas para que Dios nos use. Que en su mano, cuando Él nos toma, viene un momento en que Él nos bendice y todo lo que echamos mano nos va bien. Y qué tremendo, ¿cierto? Este es como el pic de este siglo. Sentir que a donde voy, Dios me respalda. Sentir que a donde estoy, Dios me da. Que donde pongo mano me va bien. Y lo más importante de esto es que Dios es un Dios integral. Dice la palabra que Él se ocupa de todo, que Él sabe de todo lo que tenemos necesidad. Y es importante esto. ¿Por qué? Porque cuando Dios trata con su vida y con mi vida, Él va a bendecir en este ciclo a todo lo que nos rodea. Y vamos a poder ser de bendición, eso es tremendamente importante. Así que en la segunda etapa de este ciclo es cuando ya Dios nos toma y vamos emprendiendo vuelo y Dios empieza a bendecir nuestra vida cuando Él nos capacita. Cuando Él hace que de nuestra vida salga agua dulce. Que seamos tierra deseable, dirían nuestros hermanos antiguos. Y esto es muy importante. No es tan solo para nosotros, sino que para todo lo que nos rodea. Muchos corremos tratando de encontrar la bendición de parte del Señor, pero fuera de su mano. Y el texto nunca dice que cuando Dios bendijo soltó el pan. Qué importante eso. Que Dios nos suelta el pan para bendecir el pan. Para bendecirlo lo tiene en su mano. Vaya nuestras oraciones y nuestra intención espiritual de que toda nuestra vida cristiana gire para estar en la mano del Señor. Y posterior a esto viene el proceso que no a todos nos gusta. Y en el título muy personal, es el proceso más doloroso. Coma y lo partió. Y esto es el punto donde muchos no quieren servir al Señor. Donde muchos no quieren dejarse usar por el Señor. Porque cuando Dios toma el pan y lo bendice, ahí está todo espectacular. Pero después de bendecirnos, Dios nos parte. Y aquí hablamos de sufrimiento, hablamos de hambre, hablamos de necesidad y hablamos de prueba. Procesos para algunos, temporadas, como le quiera llamar. Es en esta tercera etapa donde el hecho de partir, Dios tiene dos propósitos muy importantes. Y primero es sacar todo lo que no le gusta de nosotros. ¿Usted ha visto que cuando parte el pan queda igual una mitad con la otra? Hermanos, a no ser que sea con un cuchillo cocinero y en más milimétrico, pero se da cuenta la ilustración y vámonos al alfarero. En las manos del alfarero, con el mismo barro, Dios hizo una vasija nueva. Y de esta manera, con este pan que parte, empieza nosotros, a través de perfeccionarnos, a sacar lo que no nos gusta. Y es aquí donde el ser usado por Dios deja de ser atractivo. Cuando Dios nos parte, cuando Dios nos quiebra. Esta es la escuela del quebrantamiento, donde Dios elimina todo orgullo y nos hace entender que debemos tener una dependencia directa de su mano. Que si no, simplemente vamos a hacer metal que retiñe.
Y Dios necesita, y esto es muy importante, hermano, Dios necesita partirnos, Dios necesita quebrantarnos. Diría la palabra del Señor: pueblo duro de cerviz. Otro pasaje diría: este pueblo de labios me honra. Y dígame usted, ¿cuándo ha experimentado la intimidad más profunda y sincera con Dios? Si no es cuando somos quebrantados. Dígame qué orgullo queda en ese momento. Dígame qué obstáculo podemos decirle, que yo se manifiesta cuando somos quebrantados. Y nuestro modelo por excelencia oraba en el Getsemaní: Señor, si de ti depende, que pase de mí este proceso. Por favor, papito mío, te pido, siendo tu hijo, si puedo evitar la cruz, déjame evitarla. Pero nunca rehusó el propósito del Padre. Antes de esto, Jesucristo hizo esa oración. ¿Y cuántos de nosotros es en esta parte de ser usados por Dios que abortamos el propósito de Dios en nuestra vida? Es aquí donde quizá la cosa se pone un poquito compleja y muchos deciden no seguir adelante. Si usted está pasando por un tiempo de aflicción en la mano de Dios, sepa que Dios lo quiere tener ahí, porque necesita partirlo. El segundo propósito de partirlo es que es en ese proceso donde Dios tiene la capacidad manifestada en nosotros de multiplicarnos. Y esto pareciera ser como un concepto raro, ¿cierto? Porque si yo tengo una tortilla y la parto en 10, ¿cuántos trozos tengo? 10. En vez de ser una fuente de alimento, tengo 10 fuentes de alimento. Y siguen saliendo de la misma tortilla. De la misma manera, Dios quiere trabajar con su vida para que usted pueda multiplicarse en otros. Y esto es tremendamente importante. Acompañar a alguien que está llegando, bendecir a otros, es parte de lo que surge del quebrantamiento. ¿Quién ha soñado en Dios predicar y que todo el mundo se convierta cuando está en aflicción? ¿A quién no le ha pasado esa gana de querer correr y decir: oye, no podemos perder un segundo de que otros conozcan lo que yo tengo? Eso produce cuando en las manos de Dios somos partidos. Todo esto tiene un propósito. Y en la parte final, que nos dice el mismo versículo, lo partió y lo dio a sus discípulos. El propósito de Dios en su voluntad es que Él desea compartirse a través de nosotros para satisfacer la necesidad de otros. Él sabía que sus discípulos tenían hambre, pero antes de saciar la necesidad, necesitó tomar el pan, bendecirlo, partirlo y después lo entregó a sus discípulos. Y diría Lucas 22:19: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio a sus discípulos diciendo: primero, este es mi cuerpo, que a vosotros os es dado. Dicho de otra manera, el punto final del proceso para ser usado de Dios es que Dios, de lo que deposita en nuestra vida, lo entrega en otro, para Él compartirse, y que nosotros con Cristo tengamos esa capacidad de ayudar a suplir las necesidades de otro. Haced esto en memoria de mí. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase, verdad?
¿cierto? ¿Cierto? Mi pastor que comparte liturgia y nosotros que hemos participado de esta cena. Y dice el mandamiento textual, haced esto en memoria de mí hasta que yo venga, ¿cierto? Dice otro pasaje. La invitación para nosotros a través de la palabra del Señor es que cuando Dios logre compartirse a través de nosotros para suplir las necesidades de otro, volvamos al punto inicial y hagamos esto constantemente en memoria de Cristo hasta que Cristo venga. Y vamos a ser quebrantados muchas veces porque Dios necesita compartirse a través de nosotros. Él quiere depositar en usted y en mí de Él, de su cuerpo, para que nosotros seamos igual que el apóstol. Lo que tengo te doy. Porque Él venía del quebrantamiento. Él venía de ser partido. Y Dios en ese proceso lo había llenado de Él para ser compartido. Muchas veces vivimos un evangelio egoísta. Un evangelio individualista. Pensando en que los procesos de cuando somos tomados por Dios solo nos pasan a nosotros. ¿Sabe qué? Hay un mundo que tiene necesidad de que le compartan a Cristo. Hay un mundo que necesita tener lo que usted tiene. Hay un mundo que necesita hombres y mujeres dispuestos en el proceso de Dios para compartir a Cristo con los que lo necesitan. ¿Sabe, hermano? El mundo se nos cae a pedazos. Uno mira, conversa, indague 5 minutos en la realidad del mundo y se debate la desesperanza. Incluso hoy día muchos reniegan hasta de su fe. La pregunta es, ¿en qué parte del proceso está usted? ¿Está siendo tomado? ¿Está en la casa? ¿Está siendo bendecido? ¿O está siendo partido? Independiente del tiempo que esté viviendo en el Señor, aférrese al llamado, aférrese al propósito de Dios en su vida. Porque hay mucha necesidad, hay mucha tiniebla y los que tenemos la luz, necesitamos llevar la luz a esta oscuridad. Dios nos quiere usar. ¿De verdad? ¿Dios nos quiere usar? Dios quiere que usted sea un canal de bendición. Pero este es el proceso. Dios nos toma, nos bendice, nos parte y nos comparte. Permita al Señor esta palabra se vaya en nuestros corazones para que podamos compartir lo que Él pone de Él en nuestra vida. Póngase de pie y oremos al Señor. En la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos, estamos todos incluidos. Todos tenemos la gran responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Te invito a compartir, a difundir y a suscribirte en Instagram, Facebook y en nuestro canal Cristocéntrico de la Cruz. Que Dios te bendiga.